Es un placer volver a encontrarnos en estas actividades. Hoy nos va a acompañar el doctor Matías Nahum. Matías va a hacer su propia presentación. Yo solamente les voy a dar un par de avisitos operativos. En primer lugar, están todos con los micrófonos apagados. Esto es para facilitar la experiencia. La verdad es que es mucho mejor de esta manera, es más ordenado, menos ruido. Pero van a poder hacer preguntas. Las preguntas que a ustedes les vayan surgiendo, si quieren pueden ir haciéndolas por el chat, y luego hacia el final de la charla, Matías las va a contestar. Les pido por favor que todos apaguen sus videos, porque de esa manera es mejor la conexión para todos, y vamos a poder tener un encuentro mucho más ordenado. Bueno, Matías, te dejo para que puedas hacer tu presentación, contar un poquito quién sos, lo que haces, y te escuchamos. Y muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicas. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Soy Matías Nahum, estoy casado con Celina, tenemos 5 hijos que van entre los 9 y los 15 años a esta altura. Soy médico, trabajo dirigiendo el equipo de cuidados paliativos del Hospital Austral y dirigiendo la Fundación Hospice Buen Samaritano, y como asesor también paliativo en Fundaleu. Así que la idea de hoy es, y comparto pantalla, es bueno, estar un rato juntos reflexionando en algo que bueno, compete que hace a nuestra vida, que hace a nuestra realidad, y que hoy nos está tocando más de cerca con este momento especial de la vida en el que estamos. Estoy compartiendo Matías, la presentación, así arrancamos. No sé si se escucha bien, Ana. Se escucha perfecto, pero estás sin video vos. O sea, vemos tu presentación, pero no te vemos a vos. Solo para ¿Ahora? que lo sepas. Bueno, entonces, sí. Un poco más allá de presentarme, era meternos en un tema que se tituló así, el sentido de la muerte, y yo le decía a Ana que con la intensidad de cómo estamos viendo las cosas en el mundo de la salud es paradójico o providencial, como quieran verlo, estar tocando un tema como este. Quisiera arrancar esta charla y este tema, este rato que vamos a compartir, primero haciendo un reconocimiento y un agradecimiento hoy a toda la gente que trabaja en salud, en particular mi admiración a tantos colegas que están en terapia intensiva, médicos, enfermeros, kinesiólogos. Creo que cuando yo preparaba un poco esto no podía dejar de pensar en los equipos de salud, en mis compañeros, en mis compañeros en el hospice, en tantas personas que hoy están poniéndose disponible para que mucha gente esté cuidada y este tiempo sea digno, ¿no? Y entonces quiero arrancar desde ahí. Tengo el privilegio, como les decía, de trabajar en cuidados paliativos, esta especialidad en el mundo de la salud, que en equipo se propone cuidar a personas con enfermedades avanzadas, habitualmente por cáncer, que transitan el final de la vida. Es un privilegio estar en el borde de la existencia de la gente, pero también es una gran responsabilidad, como se imaginarán, y nuestros equipos los que se proponen es acompañar a la gente a vivir hasta el final. No acompañamos a la gente a morir, sino a que sea un tiempo vital, es una parte de la vida. Y entonces, de antemano, entendiendo que somos muchos, que no nos conocemos y que cada uno tendrá experiencias distintas en estos temas, quiero decirles que me acerco a este tema con el mayor de los respetos, porque yo sé que todo lo que pueda decir, mis palabras nunca van a poder alcanzar quizás el dolor o el nudo en el pecho que ustedes han sentido cuando han perdido a alguien, o si en este momento están cerca de alguna situación especial. Y seguramente mis palabras se van a quedar cortas, y por eso empiezo desde el respeto, anticipando un poco eso. De hecho, mira, en estos días preparando un poco la charla y acompañando a mis pacientes, me imaginaba preguntándoles cuál es el sentido de la muerte, y yo me imaginaba que ellos me iban a responder, o sus familiares,
no me importa cuál es el sentido de la muerte, yo quiero que él se mejore, que ella se mejore, yo quiero que si ya no lo tengo, que vuelva, ¿no? O sea, hay momentos donde las palabras sobran, así que empiezo desde ese lugar de mucho respeto por los que están atravesando, han atravesado momentos como este. Y lo que traigo no tiene que ver con, si quieren, con teorías, con libros, con autores, entonces va a estar sesgado por mi experiencia, de la que pueden disentir, pero les voy a hablar desde la experiencia de 20 años de estar en ese lugar de trinchera, de tratar de ponerme en juego en equipo por otras personas. Son lugares donde uno también sufre, pero también donde uno aprende, ¿no? Mucho de lo que vamos a compartir en este rato supone que esa persona que está atravesando una enfermedad avanzada reciba un cuidado competente, profesional, de un equipo que sepa aliviar primero los síntomas para poder después entrar en otras dimensiones que tienen que ver con el sentido, que es de lo que vamos a estar un poco hablando. Entonces, ¿tiene la muerte sentido? ¿Puede la muerte enseñarnos a vivir mejor? Nos planteamos en la introducción de esta charla. Y la verdad que proponerme hablar del sentido de la muerte es una autotrampa. Yo ya sé que es una trampa, porque yo no tengo respuesta para esto, pero esta pregunta me permite entrar en el meollo de la verdadera pregunta, que es, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? Por ahí pasa un poco el eje de este encuentro, quizás. Creo que la búsqueda del sentido de la muerte, ¿qué pasa? ¿Por qué nos enfrenta con el sentido de nuestras vidas? Y después de tantos años yo voy perfilando y voy viendo, si bien me siento chico, tengo 47 años, pero vieron que uno siempre se siente de menos de lo que tiene. Yo me siento de por lo menos 10 menos, 35. Yo creo que se necesita toda la vida para aprender a morir y toda la vida para aprender a vivir. Y entonces vamos a ir jugando un poco con el final de la vida y la vida misma, ¿no? Entonces, les decía que a veces es una trampa hacerse esta pregunta. Muchas veces yo quedo atrapado en esa pregunta de cuál es el sentido de todo esto, por qué tanto sufrimiento. Miren, me toca acompañar pacientes con enfermedades oncológicas que a veces son adolescentes. Entonces, ¿por qué ver a una mamá cuidando a su hijo adolescente en el final de la vida? Yo lo ayudo, yo lo acompaño, yo lo cuido, pero me lleno de preguntas. O a veces acompañar a mamás que yo las veo en sus camas y sé que no van a ver crecer a sus hijos. O acompañar a maridos que heroicamente pueden cambiar el pañal de sus esposas, cuando deberían estar pensando en qué serie van a ver esta noche en Netflix, ¿no? Y entonces yo quedo atrapado en esa pregunta de qué sentido tiene esto, ¿no? Yo sé que a todos nos cuesta hablar de la muerte. Fíjense, esta etapa de Time de hace un par de años, nos cuesta hablar de esto, lo evitamos, no nos gusta, cambiamos de tema. Sin embargo, acá Time se preguntaba si hoy Google, que uno puede resolver todo con Google, puede resolver o salvar el tema de la muerte, ¿no? Y que todo lo podemos googlear, ¿no? Nos cuesta, necesitamos googlearlo y que se acabe, parecería decir esta etapa, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que todos desde que nacemos tenemos edad para morir. Es así. Y en realidad morirse es normal. Dice Borges en alguna poesía que es una sana costumbre que tiene mucha gente. Morirse no es una enfermedad, tampoco es un problema sanitario, es algo inherente al ser humano, pero nos cuesta y lo evitamos. Y a veces al evitarlo no nos damos cuenta que el final de la vida, la muerte, en realidad es el momento culminante de nuestra vida. Es el momento para coronar lo que vivimos, para cerrar nuestra biografía. Pero no nos animamos a imaginar ese último acto, porque no nos animamos a entrar en esto. Nos da miedo. ¿Qué nos perderemos, ¿no? Sin el último acto? Bueno, y entonces yo no sé mucho de música, pero entiendo que si vos a un pentagrama le metés notas y no le pones una clave delante, como que después no podés entonar o no podés cantar bien. Corríjame si hay algún músico del otro lado, pero
Y entonces yo quiero empezar a entrar en este pentagrama de esta pregunta tan rara del sentido de la muerte, poniéndole una clave, un marco, que es un marco que a mí me llevó años y bueno, y hoy encuadra mi tarea de estar en el final de la vida, y tiene que ver con esto. El marco para esta charla tiene que ver con que a veces vemos a la muerte más como un problema que eliminar, del que no hablar, que un misterio que nos envuelve. Quiero traer la idea de misterio. No soy ni filósofo, ni antropólogo, ni sociólogo, así que perdón si me equivoco, pero el misterio, entrar en la dinámica del misterio y traer la palabra misterio a temas como el sufrimiento y la muerte es muy necesario. Muchas veces me pasaba hoy en terapia intensiva con un paciente con quien hay que tomar decisiones, que a veces llego y estoy en esas camas en situaciones en las que no puedo explicar lo que está pasando, situaciones injustas, donde yo toco algo que me excede, algo que, donde no todo es lo que se ve. Yo puedo manejar morfina, calmantes, hablar con la familia, pero percibo que hay cosas que van más allá de lo que veo. Es como si pudiera, y por eso esta diapo, en ese momento meter la mano como en otra densidad, en otra hondura, en otra dimensión, ¿sí? Esto va más allá de lo que toco médicamente. Acá se está jugando otro partido, no solamente el médico. Y entonces, la palabra misterio, como que es una palabra que contiene parte de esa sensación que uno tiene. A veces uno usa la palabra misterio en medicina o en otras situaciones de la vida como para lavarse las manos. Ah, este es un misterio. Y ya te lavaste las manos, ¿no? O como para responder de una manera culta a algo que no sé responder. Es un misterio, bueno, Dios se ocupa. O como para edulcorar algo para que no duela tanto, ¿no? Yo no quiero usar la palabra misterio desde ahí, la quiero usar responsablemente. Si bien sé que es una palabra que medio que se cae del diccionario, y quiero traer la palabra misterio como algo muy distinto de lo absurdo. ¿Mm? Perdón que entre desde este lugar más filosófico, pero de nuevo, a mí me encuadra saber que entro en un terreno, y misterioso no tiene que ver con lo desconocido, porque ciertamente la muerte es algo que no transité, o sea que hay un misterio ahí dando vueltas, si no lo traigo desde el lugar de algo que me excede, que me supera. Misterio es aquello que de tan luminoso no llego a comprender, no llego a poder mantener la mirada, ¿sí? Misterio es aquello que va más allá de mi entendimiento. No es contra la razón, pero sí la excede. Y es algo que tiene potencial de conocimiento, ¿sí? Aunque yo no lo pueda abarcar. Cuando yo me acerco a esas camas, llego médico, llego con medicación, llego con cabeza médica, pero ahí hay algo, alguien que se está yendo y yo percibo que hay algo más, ¿no? Y quisiera traer un ejemplo para entender un poquito más esta figura. Hoy a la mañana arranqué temprano, no sé si alguno vive por zona norte, pero anoche hubo niebla. Acá a la madrugada hubo niebla, y a veces esto del final de la vida y situaciones que uno no entiende, es como manejar en la niebla. La niebla es paradójica porque nos introduce en una blancura oscura, como ven ahí, ¿no? Una blancura oscura, o en una luminosidad opaca. O sea, yo no veo, pero veo, y lo que pasa es que de repente las cosas no las vemos venir y aparecen, no las vemos de lejos y aparecen, surgen de repente, y a veces vemos mejor las cosas oscuras que las claras, ¿sí? Yo percibo que hay camino, pero no lo veo, y me viene bien tener lucecitas rojas adelante para seguir a alguien, ¿vieron? Eso es manejar en la niebla, y percibo que hay camino, aunque no lo veo, percibo que algo, que esto sigue, ¿no? A los niños les encanta estar en la niebla. Yo cuando me meto en un banco de niebla con mis hijos, yo voy enojado, caliente, estoy perdiendo el tiempo, es un peligro, cállense, y ellos están chochos porque están metidos en una nube, en una montaña llena de nieve, ¿no? Qué raro eso, ¿no? Porque a nosotros nos cuesta y enseguida está nuestra mirada controladora de y los chicos disfrutan, ¿no? A uno le sale esa autenticidad y ellos vuelan. Lo cierto es que después de un rato, sin que yo haga nada, la niebla se disipa
y la niebla y salís de la niebla, ¿no? Con actitudes muy distintas las del niño y las del adulto. Entonces los invito a entrar en esta pregunta del sentido de la vida y de la muerte como quien maneja en la niebla. Y entonces yo me preguntaba a veces por qué vuelvo a esas habitaciones donde acompaño dolor, sin sentido, muchas preguntas, gente que sufre, gente enojada con la vida, a veces gente con muchos síntomas. ¿Y cómo hago para volver? Me dicen, ¿cómo haces para salir y después volver? ¿No? Y en realidad es porque percibo un bien mayor, más allá del sufrimiento y del dolor, y ahí traigo la figura del misterio y de la niebla, percibo que hay camino en medio de dolor, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad. Y por eso traigo lo de la niebla, no sé si me explico. Pero entrar en la dinámica de misterio a mí me ayuda para poder continuar, para poder cuidar, para poder contener. Percibo un bien más fuerte, aunque no tenga respuestas. Imagínense, les pido que se imaginen un segundito la situación de una tormenta eléctrica. La tormenta eléctrica asusta, rayos, lluvia, viento, oscuridad, ¿sí? Es un momento que asusta. Yo a esa tormenta eléctrica no le voy a pedir respuestas, pero sé que hay respuestas detrás de esa inmensidad de luces, lluvia, viento, naturaleza. Entonces, hasta acá una suerte de introducción, si quieren, me hago el antropólogo y el filósofo, perdón, pero a mí me enmarca entrar desde ahí en las habitaciones. En cada habitación uno vuelve a entrar en un misterio, en una situación que implica misterio. Y entonces los invito a volver a la realidad y les pregunto, y si quieren abrimos el chat, el que sepa y manejar, o si no, vean cómo, les quiero preguntar cuál es el sentido de la muerte. ¿Tiene algún sentido la muerte para vos? ¿Cuál es el sentido de la muerte? Y chateen lo que cada uno quiera. Ana va a ir atajando por ahí o alguien atajará, iremos viendo. Yo estoy también por acá y puedo ir leyendo. ¿Cuál es el sentido de la muerte? Le da sentido a la vida, la trascendencia, honrar cada día, coronar la vida y pasar a lo que sigue, dice Damián. Le da sentido a toda la lucha, dice Marcelo Villar. Atravesamos un portal, pasar a una vida mejor, haber vivido, lo desconocido, lo sembrado, encuentro con uno mismo y lo trascendente. Interesante, encontrarse con Dios, encontrar al Padre, aprender a valorar los momentos presentes, disfrutar cada instante, vivir la vida, hacer el bien, iniciar la vida eterna. La muerte es parte de la vida y no le encuentro explicación. Un horizonte, honrar la vida. Pienso que no tiene sentido en sí mismo. Bueno, ahí se fue, trascender. Dejar legados. Conectarnos con nuestra fragilidad. Bueno, cuántas cosas. Está toda la charla en el chat. Les cuento que está toda la charla en lo que acaban de decir. Un nuevo comienzo. El pentagrama enmarcado en vida. Es parte de la vida. Bueno, gracias por compartir. La dicotomía es nacimiento y muerte, la vida no termina, dice Humberto. Bueno, muchas opiniones, gracias. Dejar de ver con niebla, dice Roxana. Mira vos. La muerte es el final del tiempo. Es un nuevo nacimiento, un puente hacia la eternidad luminosa. Hay más filósofos y antropólogos que yo, por lo que veo, ¿eh? Seguir jugando y tomar parte de la vida para esa muerte, Dios tiene un destino. Bueno, muchas gracias por el ida y vuelta. Cuando nace un bebito es un misterio y la muerte, el fin de ese ciclo. Bueno, estamos como en una gran mesa redonda, no nos estamos viendo las caras, falta que circule el mate, que por el COVID no podemos, pero sintámonos así, como alrededor de una mesa,
compartiendo y hablando de lo que nunca se habla, ¿no? Nos cuesta hablar de esto, ¿no? Las familias dicen, no, no hablemos de esto, no, ya te vas a mejorar, de esto no hablemos. Carpe diem, dice Fabio, un nuevo amanecer, muerte como parte de la vida. Bueno, ahí estamos, voy a retornar, gracias, y quedarán en el chat para el que quiera continuar viendo. Entonces, el otro día le preguntaba a un amigo, ¿cuál es el sentido de la muerte? Y mi amigo, muy inteligente y que trabaja en estas cosas, Juan, me respondía con sorna pero con mucha profundidad, ¿el mío o el de otro? Claro, ¿cuál es el sentido de la vida? Para mí, si me voy, si me tengo que ir, si tengo que pensar, o cuál es el sentido de la muerte, perdón. Si se va un hijo mío, mi esposa, un amigo, ¿no? ¿Cómo cambia de acuerdo a, y qué sabia fue su respuesta, ¿no? El sentido de la vida cambia si me involucra o si involucra, el sentido de la muerte cambia si me involucra o involucra a otro. Lo cierto es que el final de la vida nos iguala a todos como seres humanos. En el final de la vida está estudiado, todos probablemente necesitemos lo mismo, que nos alivien los síntomas, cercanía a nuestros afectos, poder tomar decisiones con libertad, no ser una carga, poder despedirnos. Pero lo que nos diferencia es que solamente quienes ahora están allí, solo quienes ahora están allí valoran lo que se les va de las manos como nadie. Ahora los que están ahí valoran lo cotidiano, lo que nosotros hacemos automáticamente casi sin pensar, como nadie. Y entonces pueden enseñarnos a vivir mejor, los que están ahí. Y esa es una gran diferencia. ¿Puede de alguna manera la muerte enseñarnos a vivir? Yo creo que sí. Y quiero salir de esta neblina y llevarlos a 5 puntos o ayuda a memoria. Voy a tratar de... No me pasa la diapo. A ver si alguno lo puede pasar. Ahí está. Quisiera ir sacando algunas capas o matices como quien se mete por la cerradura de este tema, de este misterio. Tocar 5, y uso estas 5 palabras como ayuda a memoria, ¿no? Matices o capas que nos pueden hacer sentido sobre el tema de si la muerte tiene sentido o no. Hablaremos de la palabra piloto automático, la palabra sobremesa, iceberg, sabiduría y eternidad, que si a alguno le queda resonando alguna, se la guarda en su bolsillo para cuando haga falta. Los otros días, y me meto en la primera, veía una charla que les recomiendo en TED, una mujer, una artista que en Nueva Orleans, una artista oriental que vive en Nueva Orleans, que se dedica a pintar esas murales y paredes de edificios, ¿no? Una artista urbana, ahí está, que tiene recorrido, la buscan después en TED, y perdió un familiar y se le ocurrió en medio de su duelo, ahí en Nueva Orleans, encontró una casa abandonada y se le ocurrió pintar este mural, invitando a la gente que pasara, puso 2 tizas ahí en la pared, no dijo nada y que la gente parara y escribiera lo que pensara, ¿no? ¿Qué harías antes de morir? Se preguntaba. Esto es una experiencia que se repitió en muchísimos países del mundo y que incluso llegó a la Argentina. Entonces la gente paraba, frenaba, miraba y pensaba, agarraba una tiza y ponía qué haría. Y miren lo que la gente puso, yo anoté algunos. Antes de morir quiero cantar para millones de personas. Quiero plantar un árbol. Quiero vivir fuera de las redes sociales. Quiero volver a abrazarla. Quiero cumplir los sueños de mi niñez. Quiero ser completamente yo mismo. Quiero disfrazarme de pirata. En fin, una simple pregunta, tizas y un pizarrón, esto fue en Argentina, hacía que la gente frenara. Y lo primero, lo del piloto automático tiene que ver con esto, con que vivir con la primera capa del sentido, ¿no? Vivir con la perspectiva de la muerte nos ubica, no es ser morboso, estar pensando en la muerte, no me refiero a eso, estar pensando todo el tiempo en la muerte. Vivir con la perspectiva de la muerte nos ubica, nos enseña a vivir mejor y nos recuerda que la vida es corta, frágil, delicada, que el tiempo pasa, como alguno de ustedes decía por ahí, ¿no?
Y entonces, fíjense como una pequeña tiza provocaba esto. Y entonces de vez en cuando es bueno preguntarme si soy dueño de mi vida, si protagonizo mi tiempo, si tomo decisiones, hacia dónde va mi vida, hacia dónde vas, si sos coherente con lo que decís y con lo que haces. ¿Soy lo que hago o hago lo que soy? ¿Qué pasa si te dieran una tiza y pasaras por ahí, no? Fíjense, ahí pone ahí, este hombre está leyendo ser feliz, tener un hijo, viajar, en fin. Pero, ¿soy dueño de mi vida? ¿Necesito que me pongan una pared adelante para ponerme a pensar en algunas cosas esenciales? ¿Se me escapa la vida de las manos? ¿Soy Matías que trabajo como médico o soy el doctor Nahum que los fines de semana recupera a Matías? El 75% de la vida dicen algunos trabajos que la pasamos trabajando, entonces quizá me puedo diluir en mi profesión. Puedo pensar que soy eso, ¿no? Y entonces entramos en un piloto automático complejo. A veces vivimos así, subido a las redes, de acuerdo a lo que te toca hacer y al momento de la vida en la que estés, ¿no? Atrapados en la velocidad, vivimos automáticamente, en piloto automático. Y entonces el piloto automático lo que puede provocar es relaciones sin profundidad, opinar sin pensar, respuestas prefabricadas, siempre respondo igual, casi ya ni pienso, que los demás me molesten, que las emociones de los demás me incomoden, mirar sin ver, superficialidad. Está claro que a veces se necesita un poquito de piloto automático, no se puede estar todo el tiempo pensando lo que hago, ¿no? No sé si les habrá pasado, pero a mí me pasa que a veces voy manejando por Panamericana, pasé el peaje y ni me di cuenta que lo pasé. Y cuando me di cuenta ya pagué, pasaron 10 kilómetros y no, venía tan en piloto automático que no me di cuenta, ¿no? Cuando vos vas en piloto automático, pueden pasar cosas alrededor tuyo y no te das cuenta. El peaje es una cosa, pero la vida es otra gran cosa, ¿no? A veces necesitamos un poco de piloto automático. El tema es cuando, si yo sigo en piloto automático y adelante hay un camión frenado, me voy a chocar. En piloto automático se pierde una de las características más importantes del ser humano, que es el asombro, asombrarme, ¿no? Mirar alrededor, mirar el horizonte, descubrir los olores que me rodean. Y la muerte nos saca del piloto automático. La muerte te sacude. ¿O no les pasa eso cuando van a un velorio? En un velorio todos nos miramos, hay silencio, hay asombro, nos saludamos, y ¿qué pasó? ¿Y qué fue? Todos salimos como silenciados, ¿no? La muerte nos saca. Hay un poquito de sentido ahí, por algo que quizá le pasó a otro, para que por lo menos yo salga de ese piloto automático. Y no es menor esto, porque muchas veces lo que la gente llora al final de la vida y que hace que todo sea más doloroso es no haber vivido. No tanto la enfermedad, sino lo que no hice. En la medida que he vivido, puedo permitirme morir. Pero si considero que mi vida fue desafortunada, que no hizo sentido, no me quiero ir, ¿no? No tiene sentido. En la medida que pude vivir, mi muerte cobra sentido. Entonces, como alguno de ustedes decía, la muerte le da sentido al vivir, a cada día. Bueno, no sé qué habrá pasado con este hombre sin auto, pero a veces vamos un poco así a toda velocidad, ¿no? Me meto en la segunda palabra que les traía, que es la palabra sobremesa. Y entonces, si a veces la gente se arrepiente de cosas, a mí me preguntan a veces de qué se arrepiente la gente en el final de la vida, ¿no? ¿Qué necesita la gente en el final de la vida y de qué se arrepiente la gente en el final de la vida? Hace un tiempo entré en una habitación acá en el hospital y teníamos un paciente, un señor de unos 50 años con un cáncer de páncreas avanzado, metástasis hepática, estaba solo en su habitación, amarillo, debilitándose, joven, 50 años, casado, 2 hijos adolescentes, el empresario, y entonces empezamos a hablar de lo que estaba pasando, ya nos conocíamos, me preguntó, le conté, él quería precisiones, quería saber cómo seguía todo, lo informé, me agradeció, me fui de la habitación y al ratito cuando vuelvo, tipo a la hora del almuerzo, él ya estaba almorzando, terminando su almuerzo y alrededor estaba su esposa y sus hijos adolescentes, ¿no?
18, un poquito más, 18 y 21 años, un varón y una mujer. Me senté con ellos, estaban terminando de comer el postre, y si bien yo le acababa de contar lo que estaba pasando, y él le acababa de contar a sus hijos lo que yo les había dicho, de repente era un momento de comida donde ellos charlaban, compartían un cachito de pan, estaban como, no digo bromeando, pero charlando en familia distendidamente, y yo volví a ver cómo estaba todo, y me encontré con una sobremesa, ¿no? Con una mesa de hospital, en un hospital de una familia compartiendo, una situación de sobremesa inusual. Estaban viviendo, charlando. Y, y entendí en ese momento que si hay algo de lo que la gente se arrepiente en el final de la vida es de haber tenido pocas sobremesas. Pocas sobremesas. La sobremesa es ese momento, quizás medio argentino, ¿no? No sé, corríjanme, pero es medio de nuestra cultura. La sobremesa es ese momento donde vos estás con tu familia un fin de semana, comiste algo que, nada, estás con la panza llena, estás con tus hijos, con tu cuñado, con tus suegros, y estás ahí, ¿no? Y te quedás, y tomás un cafecito, y es ese momento donde empezás a chusmear, a contar un chiste, a jorobar al otro, con la panza llena y disfrutando, y estás como perdiendo el tiempo, pero en familia y se disfruta, ¿no? Cuando ves la sobremesa linda, se disfruta. Pero la otra argentinidad típica es que comemos en 5 minutos, salimos corriendo, ¿quién le va a los platos? No, chao, yo levo, yo voy a llevar, yo traigo. En 5 minutos comemos, ¿no? Pero cuando tenemos esas sobremesas y la gente se arrepiente en el final de la vida de sobremesas, porque en ese momento somos nuestros vínculos. En el final de la vida somos nuestros vínculos. La gente se arrepiente no de lo que no viajó, de lo que no compró, de lo que no, ¿sí? De los reconocimientos, de los premios. La gente se arrepiente de no haberle contado ese cuento a su hijo, de no haberse tirado en un sillón con un nieto, de no haberse tirado con su esposa a perder el tiempo. Y entonces, cuando uno vive la muerte desde acá, no como un evento, sino como un proceso, el final de la vida tiene la posibilidad de que se transforme en una sobremesa. Nosotros acompañamos a la gente y vemos cómo la gente, aún muriéndose, vive. ¿Cómo le pasó a esta familia? Entonces, me parece que una segunda capa que da sentido a la muerte es esta invitación a, como decíamos antes, que ¿por qué esperar a que algo pase para que nuestra vida sea una sobremesa? ¿Por qué tenemos que esperar a ese momento, a bajarnos del piloto automático para disfrutar la sobremesa? Con mucho respeto para los que estén viviendo con dificultad la pandemia, pero si algo le dio a mi casa la pandemia, han sido sobremesas, tener a mis hijos. Y entonces es algo que nos enseñan ellos, que me enseñó este paciente y esta familia, ¿no? ¿Por qué esperar hasta lo último? Dice Víctor Frankl que la muerte es un estímulo para asumir con responsabilidad la propia vida, en este sentido. Y nuestros vínculos empiezan a dar sentido a lo que nos toque vivir al final. Quisiera meter una anécdota una historia linda. Ustedes saben que me presentaba del Hospice. El Hospice es una fundación que acompaña a personas con enfermedades en el final de la vida de manera gratuita. Ella es María del Mar. Ahí estamos en un consultorio de un hospital público. María del Mar tiene 28 años, cáncer de mama avanzado con metástasis cerebrales múltiples, metástasis óseas múltiples. La atendimos durante un año. Es una mamá soltera que se dedicaba a vender alfajores de maicena en la 197, mamá de Axel y de Martín, que los ven ahí, en su casita, una casita muy pobre. Durante un año los ayudamos desde, obviamente, con morfina, calmantes, medicación, contención, la remera de San Lorenzo que le regalamos a los chicos, en fin, cuidándolos, ¿no? En un momento María del Mar empezó a estar más frágil y ya no podía estar ella solita en su casa, porque los chicos le tenían que dar los remedios, y la pudimos alojar en nuestra casa en el hospice. Eso fue un diciembre de hace un tiempo, no mucho, y una linda costumbre en el hospice, que es una casa, que se vive como una casa, es que en la Navidad se celebra la Navidad, y si hay un huésped en nuestra casa y hay enfermeros, bueno, se cena, se hace la Nochebuena, ¿no?
Y entonces ese diciembre iba a estar sola María del Mar, porque algunos huéspedes habían podido estar con sus familiares, y iba a estar sola María del Mar, y entonces es una costumbre que algún voluntario, alguna familia se ofrezca a pasar esa noche en el hospice, a acompañar a las enfermeras, a acompañar a nuestros huéspedes. Y era 21 de diciembre, y yo les venía contando de María del Mar a mi esposa, a mis hijos, ¿no? Ya los conocían, les habían mandado regalitos, ropa a los chicos, en fin. Y entonces Celina me dice, ¿y por qué no vamos a pasar la Navidad en el hospice con María del Mar? Vieron que la Navidad, yo tengo hijos chicos, es un momento donde, y somos familia numerosa, las familias se juntan, mis chicos disfrutan encontrarse con sus primos, corren, donde estén, si hay jardín, si no hay jardín, regalos, alguien se disfraza de Papá Noel. En el niño está ese momento, Navidad ven eso, ¿no? El encuentro, correr, un Papá Noel dando vuelta. Entonces, yo le digo, Celi, pero ¿y qué Navidad va a ser? ¿Qué Nochebuena va a ser para los chicos, no? O sea, yo estaba pensando en una Navidad medio bajón, si bien el hospice es una casa llena de vida, pero me dijo, bueno, ella también necesita estar acompañada, en fin. Siempre los voluntarios arman esa mesa, mandan comida, todos mandamos un poquito de comida, y lo que pasó fue... Se dio esta comida, a la que yo me negaba un poquito para que mis hijos disfruten, ¿no? Una comida, la última cena parece, mira, había comida para un regimiento ahí. Estaba María del Mar que aguantó un rato la cena, después se tuvo que acostar. Estos dos chiquitos, que son los de ella, y estos dos chiquitos míos, es el día de hoy que me siguen preguntando por ellos dos y por María del Mar, ¿no? 2 años después. Una sobremesa que yo no me olvido nunca, ¿no? Y creo que ellos tampoco. Y en una sobremesa, tiempo antes de que su mamá partiera, ¿no? Yo no sé qué significó esta sobremesa para esos chicos, pero seguramente una Navidad inolvidable, como no sé si tuvieron o volvieron a tener. Perdón la emoción, pero me acordé cuando preparaba esto de esta sobremesa y no me la podía perder. Así que, ¿de qué se arrepiente la gente de haber tenido pocas sobremesas? Yo creo que me hubiera arrepentido mucho si mi mujer no me convencía de estar en esa sobremesa. Y ahí estuvimos hasta las 12 de la noche y los chicos abrieron sus regalitos. Bueno, seguimos. Quisiera entrar en la tercer palabra. ¿Vamos bien, Ana? Si en algún momento da para hacer como un descanso, un freno, lo hacemos. Tenemos un ratito por delante todavía, pero ahí vamos. La tercer palabra que yo traía, la tercer capa que creo que le da sentido, o en la que uno puede hacer un poco de sentido en relación a la muerte, es la palabra iceberg. El final de la vida es un momento de mucha autenticidad, donde este nivel de flotación que se ve acá en el iceberg, baja. Solo vemos la punta del iceberg de lo que somos, o por lo menos lo que dejamos ver. Y esta línea de flotación, cuando nos ponemos de frente al final de nuestra vida, baja y asoma lo que somos, ¿no? Como que la muerte es como una lupa que pone foco en quien realmente somos. Asoma quién somos, lo bueno y lo malo. El final de la vida saca lo mejor y lo peor de las personas y de las familias. Pero muchas veces cuando empezamos a percibir el límite, se empieza a caer el personaje que nos creamos. Se empiezan a caer algunas charreteras que nos colgamos, y ahí nos igualamos. Y entonces la palabra es iceberg, que tiene que ver con autenticidad. Hay una invitación en el final de la vida a volver a quién soy, a saber quién soy, a encontrarme, a lo genuino, a lo auténtico que hay en vos, que por algún motivo, reconocimiento, qué dirán de mí, ganar plata, tener títulos, fui tapando, nos vamos
cargando de títulos que nos dejan ahí abajo, ¿no? Y en el final de la vida, la parte de abajo del iceberg asoma. Pero no quiero quedarme solamente en esto, hablando de autenticidad, sino quiero dar un pasito más, hablando de que en el final de la vida, miren, es muy común que los pacientes, alguien que está internado, tenga una gran culpa y un gran peso porque sobrecarga a los demás, sobrecarga a sus hijos, sobrecargo a mi nuera, y le quito tiempo, y tienen que pasar la noche conmigo, y les traigo problemas, ¿no? Pero el final de la vida le da una oportunidad grande, nos da una oportunidad grande para sacar eso que pensamos que no íbamos a poder hacer. Permite hacer lo que nunca pensamos que seríamos capaces de hacer por otro, a eso voy, ¿sí? Nos permite, yo a veces le digo a la familia, ¿no? a la gente, no te preocupes por tu hijo, le estás dando la oportunidad de que te cuide, de que se sacrifique por vos, de que esté durmiendo al lado de una cama hospital donde nunca pensó que iba a poder estar, y gracias a vos, sí, ¿no? Y la gente madura y se fortalece. A eso me refiero con el final de la vida, también saca cosas de uno que a veces uno piensa que no tiene, ¿no? Le da la oportunidad a la gente de darse. Me la da a mí también, como hijo, tengo a mis padres enfermos, y varias internaciones recientes de mis papás me han hecho salir de madrugada, a dormir con ellos en un hospital, y yo puedo ser el paliativista que soy, pero cuando soy hijo, bueno, hay que ponerse los pantalones y quedarse a dormir en un hospital, ¿no? Y bueno, me han dado la oportunidad de sacrificarme por ellos, y entonces quiero reconocer que ahí hay un valor, una invitación a cada uno de nosotros a salir de nuestra comodidad, a dar un poco más, a darnos sin nada a cambio. Y entonces veo hijos trasnochar junto a su madre, un marido que es ejemplo. Hay una posibilidad muy grande de dejar un ejemplo. Tengo un amigo que cuidó tanto a su mamá que le dejó un gran ejemplo a sus hijos. Bueno, no sé si medio negociando para que lo cuiden bien a futuro a él, pero provoca eso, ¿no? Entonces, me refiero a la autenticidad en ese sentido, de que provoca sacar cosas tuyas que quizá vos no tenías, y eso lo provoca el cuidar a otros, el darte por los demás. Muy bien. Voy a la palabra, a la cuarta palabra, si quieren, a un mojón más. El año pasado tuve la posibilidad de hacer el Camino de Santiago, una semana del Camino de Santiago, y es muy raro lo que pasa, ¿no? Porque vos ahora, 2020, confías que vas a llegar, pero hay momentos que te metes en un bosque, no sabes a dónde vas, y confías que va a aparecer como un mojón que te indica con una flecha miserable amarilla, doblá para allá, pero doblá para allá, te metes en un bosque, ¿sí? Esos mojones aparecen y el camino aparece y llegás a Santiago, ¿no? Bueno, estas palabras para mí también van siendo como mojones para tratar de llegar a ese sentido, o asomarnos un poquito a eso. La cuarta palabra que traigo es la palabra sabiduría. Y empiezo con otra anécdota de la semana pasada. Estoy acompañando a una persona muy querida, por mucha gente, muy valiosa, muy espiritual, con una enfermedad avanzada, un cáncer. Me quedé en su habitación, lo fui a revisar, tocamos la panza, hablamos de sus remedios, y en un momento me quedo en silencio percibiendo ¿vieron esos silencios que anticipan algo, ¿no? Él estaba medio con los ojos cerrados, y yo me quedé en silencio al lado de él, y entonces, después de un rato de silencio, él me dijo, con los ojos cerrados, como que no quiere la cosa, la tiró. Me dijo, últimamente me pregunto cómo será. Silencio. Y entonces yo dentro de mí decía, bueno, este hombre es muy espiritual, ¿cómo será? ¿Llegar al cielo? ¿O cómo será morir? Decía yo, ¿qué me estará preguntando, no? Y entonces lo pinché un poquito y me dijo, no, lo que pasa es que yo lo que escucho en la tele, que la gente muere de un paro cardíaco, pero ¿cómo será? ¿Qué es eso, no?
¿qué es esto? O sea, me estaba preguntando. Y entonces yo le dije, bueno, ¿querés que hablemos de eso? ¿Querés que hablemos de cómo será? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo puede ser? Bueno, y empezamos a hablar con naturalidad de ese tiempo, de lo que estaba pasando, del tiempo que podía faltar, de cómo iba a ser ese proceso del morir. Él me preguntaba eso, ¿cómo iba a ser morir? Yo le dije, esto no es matemática, pero te cuento, necesitaba hablar. Miren, cuando nos animamos a hablar de esto, a mirar la muerte de frente y hablarla, hay una oportunidad. Hablar le permitió a él y le permite a la gente prepararse, ordenar, cerrar, coronar. Es un derecho que la gente tiene, ¿sí? Que a veces bloqueamos nosotros. La familia tiene mucho miedo, no le diga, se va a deprimir, se va a asustar, y los médicos no sabemos cómo y entonces dejamos que pase el tiempo. La peor soledad para un paciente es no poder anunciar a su gente que se va a morir. Y cuando no logra hablar esas cosas, muchas veces terminan con síntomas confusionales y con cosas más difíciles. El enfermo sabe en general. Imagínense una persona que está adelgazada, flaca, que ya le dicen que no va a hacer quimioterapia. El enfermo sabe, lo que necesita solamente es que le ayudemos a decir lo que sabe, ¿no? Y entonces, qué importante poder hablar para aprovechar ese tiempo en línea con lo que decíamos antes. Yo creo que quien puede decir voy a morir no padece el final de su vida, sino que lo protagoniza. Hay una diferencia ahí, pero tenemos que animarnos, tenemos que permitir hablar. El protagonista es él, no yo, pero esto lo protagonizamos todos. Y ese tiempo le pertenece a él, no a la medicina. Ese tiempo tan valioso, el último, le pertenece a él, no a la medicina. Pero hablando de sabiduría, no me quiero quedar solamente en esto de informar, sino que quiero darle sentido a la muerte desde este lugar, desde lo que les voy a decir ahora. Creo que es muy importante no subestimar al ser humano, porque más allá de la edad, en el final de la vida, como decíamos antes, con este iceberg que tenemos delante, el ser humano tiene en medio del sufrimiento una capacidad de avanzar, de transformar, de realizarse, aunque esté flaquito, chupado, ya no camine. No subestimemos. Y la gente en ese momento tiene la capacidad de sacar valor, humor, ironía, heroísmo, capacidad de legar en términos de legado. Entonces, si yo subestimo, si yo no permito que mire, que se prepare, no permito que salga todo ese caudal enorme de heroísmo que yo veo en la gente. Heroísmo, de valor, de autenticidad. No permito que culminen. De nuevo, vuelvo a lo que decíamos antes, todo esto implica un equipo, un trabajo, contener, ¿sí? Pero, y entonces cuando la gente entra en esa dinámica de lo que está pasando, se pone sabia. Y ahí va la palabra sabiduría. Porque miran la vida, aunque tengan 25 años, desde un lugar distinto al tuyo que quizá tenés 70, porque él se está muriendo y vos todavía no. Hay una sabiduría que va más allá de la edad. La sabiduría que les permite, bueno, miren, él es José Luis, un muchacho que también cuidamos en el hospice, un pibe joven con una enfermedad muy avanzada. Mucho dolor en un hospital público durante muchos meses, maltratado, descuidado. Llegó al hospice y el pibe estuvo con nosotros más de 2 meses. Y llegó flaquito y no dabas 2 mangos porque hablaba poquito y estaba dolorido y postrado y bueno, una familia humilde, qué sé yo. Pero a mí a veces me gusta pedirle a la gente fotos de contame quién sos y que traigan una foto, ¿no? Y José Luis, quizás lo encuentran ahí en la foto, este es el equipo de fútbol de José Luis, era el 9 de su equipo. El 9 es el goleador. José Luis se había cansado de hacer goles. Yo lo veo en la cama, flaquito, ahí como... Y el pibe había hecho goles toda su vida, ¿no? Era el que saltaba a cabecear y la ponía en el ángulo. Entonces, la gente en el final de la vida, cuando uno le da esta posibilidad, hace sentido sacando al goleador que tiene adentro, que para eso estamos llamados, para vivir hasta el final.
para sacar lo que somos, ese goleador, tengas 20, 50, 70 o 90 años. A ninguna edad nos queremos ir de la vida, nunca. Pero entonces, lo último, como dice Viktor Frankl, que se le puede sacar a un ser humano es la última de sus libertades, que es la elección de la actitud personal ante las dificultades. Entonces, qué importante poder dar esa posibilidad y que la gente haga sentido y que nosotros también hagamos sentido viendo a estos héroes. Bueno, y llego a la última palabra, y ya vamos terminando, Ana y equipo. La última palabra es la palabra eternidad. De nuevo, no me quiero poner en filósofo, ni en antropólogo, ni en religioso, ¿no? Pero hay momentos en la vida donde tocamos algo definitivo, algo único. ¿Viste cuando tuviste a tu hijo, tenés un hijo y tenés tu hijo adelante y decís, wow, tocas algo definitivo? Cuando encontraste tu vocación, ahí tocas algo que es grande, ¿no? Te supera. O cuando encontrás alguna situación de naturaleza tan como esta, ¿no? Bueno, la muerte pasa un poco eso, ¿no? Tocas algo definitivo que te trasciende. Hay un autor que habla de que hay situaciones de la vida que son como cuñas de eternidad que tocan mi tiempo, ¿no? Cuñas de eternidad. Nacer un hijo, una vocación, esto que decíamos. Yo creo que la muerte nos recuerda que al menos esta vida no es eterna, está clarísimo, pero sí la muerte, como algunos de ustedes decían en el chat, nos abre a lo trascendente. Quedás frente a cómo será no estar más, qué pasará después, meter la mano en esa hondura que poníamos antes, ¿no? Trascender algo es atravesar y elevar. La muerte nos pone frente al mundo invisible, el que se está por morir empieza a percibir, esto no puede terminar acá, ¿no? Ese mundo invisible del que habla Newman, que a veces es más real que esta propia mesa. Empiezan a percibir eso, ¿no? Y necesitan que eso ocurra, ¿sí? Y entonces traigo la palabra eternidad, porque estando al final de la vida de mucha gente, ahí donde muchos ven una pared, un candado, una terminación, un techo, en realidad, en la muerte hay una puerta, hay una frontera, hay un paso. La muerte es la puerta a la eternidad. Somos cuerpo y alma. El cuerpo se va poniendo chiquito. Miren, a veces me pasa esto, que llego a la cama de pacientes que están en agonía en el final de la vida y los familiares me dicen, uy, ya no es mi papá. Y yo los desafío a que, bueno, quizá el cuerpo no lo reconoces porque la coraza, el chasis está flaquito, cambiado, pero el alma, el espíritu está libre, está liviano, está contento, despegando. No me pongo místico, no me quiero poner místico, pero se percibe ese espíritu ahí dando vuelta. Hace unos días, también en el Austral, y cuento esta anécdota como una especie de homenaje, no la iba a nombrar, pero la voy a nombrar. Se llama Edith, ojalá su marido y su hijo escuchen la anécdota. Hace unos días, hace 3 meses venimos acompañando con una larga enfermedad a Edith, una enfermedad muy cruel, y estuvimos muy cerca, cuidando a 4 manos todas las dimensiones de ella y de su familia, y entrando en el trecho final, ya ella muy flaquita y muy delgadita, una mujer joven. Edith creo que no llegaba a los 50 años. La semana pasada me dice, Matías, me siento al borde de un precipicio. Me siento al borde y me lo imaginé. Me siento al borde, ¿no? Como quien está ahí al borde de una imagen fea. El precipicio es una imagen fea, vértigo, me caigo, ¿no? Es una imagen fea. Y entonces ya teníamos un vínculo de muchos meses de laburo y de confianza y de conocernos. Ella un humor, una ironía, una inteligencia muy linda. Y entonces yo le dije, bueno, Edith, como tratando de corrernos ahí, todos estamos un poco en un precipicio, ¿no? Porque es así, todos estamos al borde del precipicio todo el tiempo. Y me dice,
sí, pero vos si querés te corres un poquito para adentro en el terreno, yo ya no, ¿no? Sí, tenés razón. Pero dentro mío yo decía, ¿cómo? Faltaba poco tiempo, queda poco tiempo de vida, ¿cómo cambiarle a ella esa idea de vértigo y precipicio por algo eterno? Por algo eterno que iba a pasar, estaba ahí a las puertas. Y entonces se me ocurrió decirle, porque es lo que me viene a mí a la cabeza, bueno, ¿y qué te parece si en realidad de un precipicio no te imaginás un océano, aguas cristalinas, qué sé yo, que te metes en el mar que te encanta? Y me miró así con ojitos confidentes y me dijo, no sé nadar. Claro, no sé nadar, entonces me dejó rengo. Yo quería pasar el precipicio a la eternidad y ella no sabía nadar. Entonces, imagínense un momento muy sutil, ¿no? Muy lleno de silencios, muy lindo, con su marido al lado. Y estábamos con el padre Eduardo también, acá capellán del hospital, y entonces el curita medio de afuera le dice, ¿y qué si en lugar de un mar, qué pasaría si esto en realidad fuera la antesala de una fiesta, más que un precipicio, ¿no? La antesala de una fiesta? Y ella, muy coqueta, muy linda de siempre, lo miró, sonrió y le gustó, ¿sí? La antesala de una fiesta. Y compró, compró la fiesta. Eh, Eso fue el viernes pasado, el viernes pasado. El sábado, esa charla propició que después de mucho tiempo ella quisiera recibir sacramentos en los que no adhería, no creía. Se confesó, hizo su comunión, como le dicen algunos, su primera, segunda comunión, o una cosa así, ¿no? El lunes tuvo muchas despedidas, vino su ahijada, en fin, yo vi abrazos, encuentros donde ella cuidaba a sus familiares que venían llenos de tristeza y ella los sacaba. Un momento muy emocionante. Y el miércoles falleció. Hoy es jueves, hoy es jueves, ayer se fue. Entonces en esos momentos uno tiene la certeza de que lo terreno y lo eterno se tocan. Estás ahí y es esa bisagra de eternidad. Y entonces es que la muerte es la puerta a esa eternidad. Es la puerta que da sentido a la vida porque permite el paso a lo eterno. Y entonces la muerte no tiene la última palabra. No termina ahí. Hay que hacer un proceso y un camino, pero la muerte no tiene la última palabra, ¿no? El sentido de la muerte, y si quieren con esto, sigo sin respuestas, pero en algún punto el gran sentido de la muerte es que nos dé paso a la vida eterna, en la que uno cree, no cree, desconfía, no sé, pero de nuevo, sin libros, sin teorías, les traigo lo que me pasa al borde de esas camas, ¿no? El sentido de la muerte es invitarnos a vivir día a día, a muchas sobremesas, a vínculos fuertes, y a cuando llegue el paso, cerrar, coronar, celebrar el hecho de haber vivido y pasar a la eternidad. Ojalá cuando me toque estar ahí tenga esta claridad o esta certeza, ¿no? No sé. Ojalá que me salga esa autenticidad, no lo sé. Pero bueno, hoy es lo que les puedo compartir. Muchas gracias. Excelente, Matías, muchísimas gracias. La verdad que creo que represento a toda la audiencia si digo que nos has conmovido, nos has hecho pensar, nos has hecho sonreír. Realmente ha sido una experiencia increíble escucharte. Bueno, mientras esperamos a ver si alguien tiene alguna pregunta para hacerte, a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué crees vos que tenemos tanto miedo a mirar la muerte a los ojos con naturalidad? Creo que lo conversamos un poquito en algún momento, que era algo muy propio de la cultura occidental, ¿no? Este miedo a la muerte y como tratar de, no, esto que vos decías, de esto no se habla y si no se habla probablemente no suceda, seré inmortal. Esta será la forma de lograrlo. ¿Y cuál consejo darías vos para poder transmitir a otros, especialmente estoy pensando por ahí en los hijos y en quienes uno tiene cerca,
esta mirada que vos nos traes de cómo la muerte puede ser hasta una amiga y una gran oportunidad para poner las cosas en su lugar, para mirar lo trascendente, para valorar, bueno, todo esto que nos has contado. Yo creo que el miedo es un poco propio de las culturas también, de las culturas en las que uno crece, por un lado, de con cuánta naturalidad esa sociedad, esa cultura y ese sistema de salud viven la muerte, ¿no? Porque esto en otras culturas se vive distinto y hasta en otras, y a veces también cambia de acuerdo a las realidades sociales, ¿sí? Quien más controla y a veces quien más tiene es a quien más le cuesta soltar, entregar. A veces vamos vistiendo a la muerte de muchos miedos. Enrique Benito habla de la muerte como un espantapájaros que no existe, y lo vestimos de nuestros miedos, de las cosas que queremos no perder, ¿no? Me parece que hay mucho de eso en el miedo. Pero ya te digo, hay gente que vive con mucha más naturalidad. Y en general, los que menos tienen, me atrevo a decir que viven con más naturalidad ese momento, ¿no? Y después, me parece que erróneamente, hoy los cuidados paliativos se van difundiendo cada vez más, pero bueno, la gente se tranquiliza cuando sabe que va a ser cuidado, cuando sabe que va a ser aliviado, cuando sabe que no va a sufrir. Hay un miedo a sufrir dolor. Entonces la gente muchas veces te dice, yo no tengo miedo a la muerte, tengo miedo a sufrir. Entonces cuando bajás el temor al sufrimiento y decís, yo te voy a cuidar, yo voy a estar, no vas a estar solo, miedo a la soledad hay detrás de la muerte. Cuando uno garantiza alivio, presencia, respeto a las decisiones, los miedos bajan, ¿no? Pero bueno, va por ese lado. Y la verdad que en esa línea me parece que uno transmite a los demás desde el ejemplo, desde cómo reaccionás, de cómo naturalizás. En mi casa no es que estamos hablando todo el tiempo de la muerte, pero mis chicos saben que la muerte es parte de la vida y que las pacientes fallecen y que la gente se va y que María del Mar se fue a sus 28 años. Entonces, me parece que hay una responsabilidad de nosotros como papás, de los docentes y demás, de ir naturalizando esto como parte de la vida, porque morirse es normal, como decíamos antes. Con esto no justifico los imponderables, las injusticias, esas cosas que no cierran, no caigo en el misterio ahí, esa gente que no se tiene que morir. Y acá estamos viendo ahora en época de COVID que se va gente que no se tenía que ir y apareció un virus. ¿Qué pasó? Bueno, pero bueno, cuanto más naturalidad y podamos darle a esto, bueno, y hay que procesarlo, y hay que pensarlo, y hay que animarse a estar ahí. Excelente. Acá hay una consulta, una persona que dice, ¿y si alguien que acompañamos elige negar su muerte y no afrontar o hablar de ella, qué hacemos? Bueno, está muy bien. En realidad todo esto es a la medida de cada persona. O sea, hay un ideal que es poder transmitir lo que está pasando para prepararse, pero después uno respeta, y nosotros con estos equipos, acá, en el hospice, en todos lados, sabemos cuál es la premisa, pero después respetamos la medida de cada persona, y hemos acompañado gente con estas premisas que no quiso y se fue de la vida sin saber, sin cerrar, sin lograr, y uno respeta. Porque, bueno, tampoco somos dueños de ese momento y tampoco, no, y uno no se la cree y por eso tratamos de llegar hasta donde se puede, y a veces hasta donde la persona te deja. Cuando forzás eso, rompés y no sirve. Sí vamos a tratar de avanzar y por eso se necesita el equipo. A veces donde yo no entro, entra la enfermera, y donde no entra la enfermera, entra el voluntario, y donde entró el voluntario, entró un religioso, y si no... Y donde encontraste una ranurita para entrar, esa es la importancia del trabajo en equipo, la persona se abrió y permitió un cambio. Por eso es tan importante trabajar en equipo, tener tiempo, entrar tempranamente. Si vos llegás en el último tramo, cuanto más tiempo tenés, por eso no tengan miedo de ir a cuidados paliativos si conocen a alguien que está en esta situación, porque no los vamos a asustar, los vamos a acompañar. Cuanto más tiempo tengamos de trabajo con ese paciente y esa familia, más posibilidad de que
camino sea mejor, ¿sí? Bueno, creo que las 200 personas que te han estado escuchando hoy, coincidimos todos en que cuando llegue nuestro momento, queremos que seas vos el que nos cuides y tu equipo. Así que acá tengo otra pregunta, otro comentario. Dice, yo quisiera saber cómo se puede acompañar a personas que no tienen fe, que les cuesta soltar sus vínculos y tienen la certeza de que todo se acaba con la muerte. Y yo no hablé desde la fe, si querés. Yo hablé desde un lugar, o sea, se puede entre líneas leer lo que pienso, lo que creo. Nosotros acompañamos mucha gente que tiene otras creencias, otras religiones, ¿no? Y entonces hay un ser humano delante que tiene emociones, que tiene su espiritualidad, y bueno, ayudarlo a ahondar en sus vínculos, en su historia, en su identidad. Evidentemente, quien hace pie en una mirada más espiritual de la vida, la fe que sea, probablemente tenga más herramientas que el más racional, que a veces termina dándose la cabeza contra la pared, ¿no? Porque no tiene sentido, no tiene sentido. Evidentemente, el más espiritual, que no es lo mismo que el más religioso, ¿eh? El más espiritual, bueno, tenga más facilidad. Ahora, cuando vos te encontrás con alguien que no tiene eso, probablemente lo que transforma y lo que abre un poco el corazón es la compasión, el amor, el sorprenderlo con tus gestos, con tus detalles, con lo inesperado. ¿Por qué me tratas así? Si no me conoces. Porque hay que ser capaz de ir más allá de lo que la persona se imagina, hay que ir más allá de la medicina. Esto no se trata de medicina, esto se trata de humanidad. Y esto no se trata de ser médico, de enfermero o kinesiólogo, esto se trata de ser humanos, el encuentro entre dos personas que nos queremos ayudar. El que no cree, empieza a creer en la vida cuando te la jugás por él. Y entonces se rompen las corazas desde el amor. Fíjate que ni desde la fe estoy hablando, ¿no? Claro. Bueno, acá justo Humberto Silla dice, qué maravilla y qué esperanza nos da esta charla, nos pone en perspectiva. Somos seres vulnerables, pero conectados con ese misterio que mencionaste. La esperanza y el amor supera ese temor natural. Lo que supera la muerte me parece que es el amor. Y por supuesto, para el creyente el amor es Dios. Pero bueno. Juan Yapur dice, y lo dice ahí, gran sorpresa se van a llevar los que no crean cuando pasen por esa puerta. Bueno, ojalá se sorprendan. Gracias, Juan. Acá hay una, Graciela Rey dice un abrazo gigante para Matías y Juan de parte de los papás de Lucas Failache. Lo acompañaron y nos acompañaron. Gracias totales. Muchas gracias, muy queridos. Bueno, hay miles de mensajes, de agradecimientos, de comentarios personales. Matías, me duelen las familiares de quienes fallecen por COVID. Sé de algunos a los que les han entregado la caja con cenizas. ¿Qué experiencias se están teniendo con esos familiares? A mí me toca estar desde un lugar donde hemos dado pasos con tiempo para que eso no ocurra, pero he escuchado historias tremendas. Nos hemos anticipado un poco acá para que la gente pueda despedirse, para que eso no ocurra. Yo no he tenido esa experiencia directa porque todas las personas que yo acompaño han logrado estar cerca, despedirse y demás. Pero es dramático, es penoso, van a ser duelos muy difíciles de sostener, van a ser culpas que los equipos tendrán en algún momento. Hay redes de apoyo telefónico hoy que sé que siguen acompañando a las personas en duelo, la red Acompañar, hay algunos que están en esta charla que están acompañando frente a ese dolor. Yo es lo que te puedo decir hoy. Es lamentable y la experiencia española y de otros países nos permitió anticiparnos a esto para que no nos pase, que nuestra gente Claro. sea despedida como corresponde, al menos los que uno conoce. Bueno, Matías, nos hemos pasado 10 minutos del horario pactado, pero la verdad que, bueno, es tan interesante y realmente tan, en algún aspecto tan consolador, ¿no? Como siempre, que creo que lo hemos compartido ya, la muerte tiene tanto para entregarnos como
creo que es proporcional a lo que quita, o sea, es mucho lo que quita. Hay una mamá que habla de un hijo que murió. Gracias por compartir eso, por animarte a decirlo y por lo que decís. No llegué a ver su nombre, pero no quería que pase desapercibido todo eso Hay un que montón trae. de mensajes personales, y Eso. inclusive entraron muchos muy seguidos, con lo cual es probable que alguno se haya pasado. Después el chat creo que queda grabado, así que creo que Muchas me lo pueden gracias. bajar, te lo voy a enviar para que tengas todos los saludos y todos los agradecimientos de la gente. Realmente hay mucha repercusión, mucho cariño. Así que bueno, personalmente y en nombre de todos los que te hemos escuchado, te agradezco muchísimo, porque sobre todo te agradezco que hayas compartido con nosotros esto, te agradezco el cariño, y se percibe en vos volver a conmoverte con cada uno de tus pacientes, con cada una de las personas, que el tiempo no te ha no te ha endurecido, aunque supongo que tendrás tus herramientas para poder despegarte también en algunas ocasiones, porque si no, supongo que sería imposible vivir. Acá hay una señora que dice: gracias por todo, soy la mamá de Rafa Aguilar. No sé si era... Bueno, así que te agradezco esto, tu cercanía, tu pasión, y este ayudarnos a ver la muerte desde un punto de vista no tan común, y tratar de hacerlo más cercano, de difundir. Creo que, como te decía, pasaremos a ser todos fanáticos de los cuidados paliativos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande a todos. Gracias. Ahí queda mi mail, cualquier cosa, por cualquier necesidad. Muchísimas gracias, Matías. Y muchas gracias a todos. Les vamos a enviar un mail con un link a una encuesta para que por favor nos den su feedback. A nosotros nos sirve mucho para ir diseñando estas actividades que hacemos en conjunto con el Instituto de la Familia y con el Hospital Austral y el IAE Business School. Bueno, les agradezco a todos muchísimo y será hasta la próxima. Muchas gracias, Matías.